El problema de la Biblia. El tema de hoy aparentemente pues tiene un sentido grotesco, o pudiéramos decir que estoy hablando de que la Biblia tiene, ahora sí en su concepción tiene un problema, pero no es propiamente la Biblia en su concepción, sino espero en el Señor que al final de este mensaje, de este corto mensaje que les tengo el día de hoy, podamos entender el por qué la Biblia tiene un problema. Dice la Escritura, voy a parafrasearlo, no voy a ir a ese texto, dice la Escritura que el Padre escondió las verdades de los sabios y se los dio obviamente a los no sabios. Dice que escogió a lo más vil y menospreciado del mundo para humillar a los soberbios, dice también en otra porción. Pero el punto aquí es que dice la Escritura que escondió las verdades de los sabios. Quiere decir que la Biblia, en su concepción, en el plan original de parte de Dios, trae un propósito. Y no es propiamente que sea un libro que se deba de ver desde un sentido literario. No necesariamente tiene que ser un libro que tenga un sentido intelectual, que de hecho lo tiene. Es un libro, lo dice un gran académico sudamericano, que es un libro imprescindible en toda familia, o debiera de serlo. Desgraciadamente, conforme pasan los años, la Biblia cada vez va teniendo una mayor opacidad, pero no es por su calidad ni espiritual, que ese es el contexto original y primario, sino que también ha perdido su calidad intelectual. Pero quiero centrarme en el gran problema que tiene la Biblia. Y quiero iniciar con un texto que usted seguramente ya lo conoce, que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. El capítulo 20 generalmente se utiliza cuando se habla de los mandamientos de parte de Dios. Pero hay dos versículos que tal vez en ocasiones a nosotros se nos pasen de noche. Es el versículo 18 y 19, y con ellos inicio este corto mensaje. Dice el versículo 18 del capítulo 20 del libro del Éxodo: todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Y al ver el pueblo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. Estamos hablando del monte de Dios. Se mantuvo alejado del monte de Dios. Y dice el versículo 19, tal vez sea una de las peores decisiones que ha tomado el hombre en toda su existencia. Dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Si usted se pone a analizar la Biblia a partir de este versículo en adelante, Dios en su infinita misericordia jamás nos ha dejado de hablar en estos 5,000 años. Dicen quienes estudian la historia de la Biblia, la historia de los diferentes libros y de los diferentes hombres de la Biblia, dicen que el éxodo del pueblo de Israel de la región de Egipto fue aproximadamente hace 5,000 años atrás. Entonces, de esos 5,000 años a la fecha, Dios jamás nos ha dejado de hablar. La gran diferencia entre antes de este versículo y posterior a este versículo, y usted lo puede constatar si nos ponemos a estudiar en este sentido la Escritura, Dios ya no nos habló de una manera grupal. Dios ya no nos habla de una manera audible a la generalidad del pueblo, como lo hizo o como se mostró en este momento. Dios ha levantado hombres y mujeres como vasos a los cuales Dios usa para su servicio y obviamente para ser de bendición al pueblo escogido por Dios. A partir de ese tiempo, Dios empezó a usar a los profetas, empezó a usar maestros, empezó a usar sacerdotes, empezó a usar hombres y mujeres a los cuales les daba un fin determinado. Por ejemplo, el caso de Josué. El Padre le mostraba a Josué
le mostraba lo que tenía que hacer a los diferentes reyes, a los diferentes sacerdotes, a los diferentes profetas, pero ya no le hablaba en sí al pueblo en su conjunto, ya no le habla más bien al pueblo en su conjunto. Y ese es una de las cosas por las cuales en los últimos años, conforme la ciencia ha ido avanzando, que se han podido descubrir, ha hecho nuevos avances, que hay una tecnología bárbara comparado a hace 3, 4, 5 décadas atrás. Algo ha pasado. Y algo ha pasado no con el mundo en general, sino algo ha pasado con el pueblo de Dios. Y este es más o menos el centro de lo que yo quiero transmitir, que es el por qué algo, nada bueno, nada recomendable ha pasado hacia adentro del pueblo de Dios. Después de este versículo nos dice el libro de Nehemías algo hermoso. Hermoso si lo podemos captar de esa manera, pero también muy ilustrativo de lo que les quiero transmitir. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 8. Voy a contar un poquito antes de este versículo. Dice que el Nehemías le pide al sacerdote Esdras que traiga los libros de la ley. Dice la historia bíblica en el capítulo 7, capítulo 8 del libro de Nehemías, que reunieron al pueblo. Dice que estaban reunidos ahí aproximadamente 42.500 almas, sin contar a los servidores. Entonces estamos hablando aproximadamente de 43.000 a 50.000 personajes o personas del pueblo de Israel en ese lugar. Y dice que le hicieron un templete o le hicieron un lugar alto al sacerdote, y el sacerdote estaba hablando de los rollos de la ley. Y dice el capítulo 8 en su versículo 7. Aquí hay una serie de nombres raros que los voy a omitir. Voy a ponerle el nombre de los ancianos para no dar tantos nombres. Dice el versículo 7. Entre tanto, estos ancianos y los levitas ministraban al pueblo con la ley, mientras la gente estaba de pie y en su lugar. Ellos, note bien lo que le voy a decir a continuación. Ellos daban lectura al libro de la ley del Señor y explicaban y aclaraban el sentido de manera que pudieran entender su lectura. Que pudieran entender quién, el pueblo, aquellos que estaban de pie. Lo voy a repetir a partir del versículo 8. Y ellos daban sentido, daban lectura al libro de la ley de Yahweh y explicaban y aclaraban el sentido de manera que pudieran entender su lectura. Entonces Nehemías, versículo 9, el sumo sacerdote, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que estaban ministrando a la gente decían a todo el pueblo: esto es un día santo ante Yahweh su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque toda la gente lloraba cuando escuchaban la lectura del libro de la ley. Después les dijo: vayan a comer y a beber y manden porciones a aquel que no tenga nada preparado, porque este es un día santo ante Yahweh. No se entristezcan este día, porque el día de regocijo de Yahweh, porque es día de regocijo de Yahweh, y Él será su ayudador. Ojo, me regreso. No se entristezcan este día, porque es día de regocijo de Yahweh, y Él será su ayudador. Los levitas hicieron que toda la gente se callara, diciendo: callen, porque el día es santo, y no lloren. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, a mandar porciones a los que nada tenían, y a celebrar con gran regocijo, pues habían entendido las palabras que les habían enseñado. Si usted se pone a analizar más o menos este contexto, estamos hablando de una reunión de estos días, donde se reúne una multitud
Y alguien puede ser el pastor de la congregación. Puede ser que a través de su mensaje, o que él comisione a alguien más, autorice a alguien más para dar el mensaje. Dice aquí que él y los servidores interpretaban la ley y le daban sentido al mensaje para que los demás entendieran. ¿Quiénes? Los que estaban ahí reunidos. Y al final del día, dice, y el pueblo entero se fue a comer, a beber, a mandar porciones a los que no tenían, y a celebrar con gran regocijo, pues habían entendido las palabras que les habían enseñado. Me ha tocado el mal testimonio, lo voy a decir así. Me ha tocado el mal testimonio o la mala experiencia de que le he preguntado a personas: ¿qué tal estuvo el mensaje de este día? Estuvo muy bonito. ¿Y de qué se trató? Y muchas de las veces no se acuerdan. Tal vez le haya pasado a usted. Pero sí sintieron ese regocijo, pero no entendieron. Entonces muchas de las veces el problema no es del mensaje. El problema no es de la escritura. El problema no es de la dirección de Dios. El problema es que la gente no está entendiendo. Ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué no está entendiendo el pueblo? Quiero remitirme a esta porción de la escritura que inicia en el capítulo 15 del libro de Juan, o el Evangelio según Juan. Dice el versículo, el capítulo 15, el versículo, voy a empezar a leerlo del versículo 25. Dice: para que tuviera cumplimiento la palabra que está escrita en su ley. ¿En cuál ley? En la ley de Dios. Sin causa me aborrecieron. Aquí el Señor está hablando de los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos ellos, aquellos a los que el Señor les decía muchas cosas que no eran muy agradables. Entonces está hablando aquí con los discípulos y les está dando esa referencia. Le está diciendo, para que tuviera cumplimiento la palabra que está escrita en su ley, o sea, en la ley de aquellos. Dice: sin causa me aborrecieron. Pero aquí está la parte de lo que quiero que me entienda en este día. Dice el versículo 26. Pero cuando venga el ayudador, recuerda que en el libro de Nehemías se habla de un ayudador. Cuando venga el ayudador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que proviene de mi Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Ahí ya le está hablando a los discípulos. Ustedes testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Dice ya el capítulo 16. Les he escrito esto para que no tropiecen. Pero me voy a brincar ahora al versículo 7. Dice: pero yo les digo la verdad. Es conveniente para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque voy a mi Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el gobernante de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene mi Padre es mío, por eso les digo que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Y me brinco aquí al versículo 23. Dice: ustedes también ahora
tienen aflicción, pero los veré de nuevo, y su corazón se regocijará, y nadie les quitará su regocijo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta hoy no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea pleno. Bien, si se ponen a analizar hasta donde llevamos aquí, la Escritura nos habla de un ayudador. Y generalmente, quienes nos ponemos a estudiar la Escritura, nosotros sabemos que el ayudador es el Espíritu Santo. Y según lo que yo he entendido a través de los años y a través de lo que se me ha enseñado y a través de lo que he leído en la Escritura, nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, y la respuesta generalmente viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve corazones, el Espíritu Santo es el que ministra a través de los vasos que Dios usa. El Espíritu Santo es la respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Tú hablas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que fue quien abrió el acceso al Padre, según nos lo muestra en la crucifixión. Cuando el Señor Jesucristo muere, el velo del templo es rasgado, y con ello dice la Escritura que nosotros tenemos libre acceso al Padre por el sacrificio de Jesús. O sea, todas las cosas están puestas. Y entonces, ¿por qué se presenta el problema en la Escritura? El problema es muy simple de entenderlo, y de ese problema nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 1. Y es un requisito que en los últimos años no se está cumpliendo. El capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 7, nos dice lo siguiente. Él les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda en Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo repito. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. El gran problema que tiene la Biblia es que es una lectura, un estudio de la vida, un estudio de la Biblia sin el ayudador. Y es donde surgen donde han surgido más bien una serie de dogmas, una serie de doctrinas, una serie de mensajes, una serie de cosas que no se corresponden con una vida decretada, o con un lineamiento, lo voy a decir de esa manera, con un lineamiento establecido por Dios. Hoy en la mañana, ya después de que el Señor me dio esto, cuando yo lo estaba preparando, me llegó un mensaje. No voy a dar el nombre, pero voy a hablar de alguien que me dice que Jesús es el todo. No hay Trinidad. Jesús es único. Le podríamos decir que son los que dicen que solo Jesús. Pero si ustedes se ponen a analizar, en estos 3-4 versículos que leímos, ahí evidentemente se nos dice que hay 3. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando de un ayudador. Y dice Jesús, me tengo que ir porque si no me voy,
no vendrá el ayudador, y yo se los enviaré. Dice, cuando Él venga. Está hablando de una tercera persona. Cuando Él venga. No cuando yo venga, yo Jesús ya transformado en Espíritu Santo. Hay otro versículo donde dice dice Jesús, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, con simples versículos, con un par de versículos se puede derrumbar toda una doctrina. Pero el problema que tiene la Biblia es que es una Biblia que se está estudiando sin el ayudador. Ese es el grave problema. Por ello, muchas personas no la entienden. Y por ello muchas personas empiezan a aplicar sus sentires. Decía alguien por ahí, la doctrina de la prosperidad. Me tocó una barbaridad de doctrina hace aproximadamente 15 años atrás, donde cierto personaje que yo tuve pues tuve la oportunidad de conocerlo, de estar platicando con él. Jamás fuimos amigos, y bendito Dios que no lo somos. Pero tuve la oportunidad de estar en la misma escuela donde él tenía sus hijos, y bajarme del auto, estar en la entrada cuando llegó él por sus hijos. Cruzamos 2 o 3 palabras. Pero él fue el propiciador de la doctrina de la Madre Espíritu Santo. Y dice uno, bueno, espérate, o sea, ¿cómo puede ser posible que salgan doctrinas de esa naturaleza? Por ejemplo, hay una persona que está intercambiando mensajes conmigo, que dice, le nombra Cristo Mesías, y yo me pongo a analizar cada vez a ese respecto. Digo, ¿no se dará cuenta que Cristo y el Mesías es la misma persona? O sea, Cristo es una palabra griega que significa ungido, y obviamente el Mesías significa exactamente lo mismo, pero ya en el idioma de los hebreos. Entonces salen una serie de dogmas, una serie de doctrinas, una serie de imposiciones, una serie de reglas que se está alejando del propósito del mensaje y del sentido original que Dios tiene para el hombre. Y por ello están saliendo una serie de caminos alternos a lo que viene estando establecido en la doctrina. Les dejo esa reflexión y espero en el Señor Jesucristo que sirva de bendición y que sirva que sea de bendición para su vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo le agradezco su atención y le doy gracias por haber llegado hasta este lugar. Amén y amén.